¿Quién demonios fue Alan Pinkerton? ¿Quién fue Alan Pinkerton? ¿Realmente esperan que crea que no conocen a uno de los detectives privados más famosos de la historia? Inspector Gadget. Inspector Gadget. No, la televisión les ha carcomido el cerebro. Alan Pinkerton nació en Glasgow, Escocia, en 1819. En su juventud perteneció al cartismo, un movimiento social que pretendía mejorar las condiciones del pueblo británico e implantar reformas al Parlamento mediante el envío de cartas al gobierno. Querido gobierno de Inglaterra y estimada reina Victoria, esperamos se encuentren bien. Sabemos que esto puede resultarles inconveniente, pero si no fuera mucha molestia, nos gustaría que dejaran de preocuparse por el poder absoluto y comenzaran a atender nuestras necesidades, pues sus fuertes impuestos y política contra los pobres nos causan problemas, casi tanto como el hecho de que no tenemos que comer. De tal manera, agradeceríamos que nos ayudaran dándonos trabajos y dejando de acaparar todo el tesoro del reino. Y si fuera posible, permitirnos votar por nuestros gobernantes, pues no nos parece justo que los elige usted, con todo y que nos cae muy bien. Atentamente, los pobres. Disculpen que la carta vaya por cobrar, pero gastamos nuestros ahorros del año en esta tinta barata. Besos. No hace falta decir que el movimiento no prosperó. El gobierno de Inglaterra fue hostil con el cartismo, lo que ocasionó que muchos de sus miembros emigraran hacia América. Alan Pinkerton fue uno de ellos. Una vez en América, en Illinois para ser preciso, Alan Pinkerton se dedicó a uno de los trabajos más emocionantes del viejo oeste, hacer barriles. Sí, eso en serio. En aquel entonces, los barriles eran un objeto sumamente importante. No había nada mejor para transportar líquidos ni mejor escondite en caso de tiroteos. El barril forjó el oeste americano y debe ser tomado en serio. Una tarde de 1842, Pinkerton recorría el bosque en busca de madera para sus barriles, cuando por accidente se topó con el campamento de la banda de forajidos que asolaba el pueblo. Entonces efectuó una valiente hazaña. Los acusó con el sheriff local y todos fueron arrestados. Por alguna razón, los residentes del lugar estaban impresionados con su valentía y lo nombraron sheriff. Fue en ese momento que Pinkerton descubrió su verdadera vocación, acusón profesional, detective. A diferencia de otros comisarios, Pinkerton desarrolló estrategias de inteligencia para atrapar a los criminales, tales como reunir información, contar con espías, organizar redadas y otros métodos que todavía se utilizan en la actualidad. La agencia Pinkerton adoptó como logo el dibujo de un ojo abierto con la inscripción "Nunca dormimos", aludiendo a su vigilancia incansable. Es aquí donde surge el término Private Eye, ojo privado, la manera en que se conoce a los detectives privados en Estados Unidos. Las hábiles estrategias de Pinkerton para arrastrar criminales le permitieron desenmascarar uno tras otro a los más terribles forajidos de la época. Entre sus innovaciones como detective, estuvieron el utilizar fotografías para identificar a los bandidos, que por alguna razón, probablemente la ignorancia y el ego desproporcionado, iban de pueblo en pueblo tomándose las fotos y dejándolas por ahí. ¿Ha visto a este hombre? No pasó mucho para que los logros de Pinkerton llegaran a oídos de Washington. Preparados para la sucesión presidencial de 1861, el gobierno de la Unión contrató el servicio de seguridad de la agencia Pinkerton, que para su sorpresa dio resultados inmediatos. Alan Pinkerton descubrió un complot que pretendía asesinar a Abraham Lincoln en Baltimore, así que organizó una ruta secreta y el presidente llegó sano y salvo a la Casa Blanca. Desde entonces, Lincoln confió en Pinkerton el servicio de inteligencia que serviría a la Guerra de Secesión. Sin embargo, nunca pudo probarse la existencia del complot, por lo que muchos historiadores piensan que nunca ocurrió y fue solo una exageración de Pinkerton. Pinkerton era conocido por exagerar sus relatos. En su servicio como espía, muchas veces dio información exagerada a los generales de la Unión sobre los enemigos confederados, provocando pánico entre los militares y llevándolos a la inmovilidad. Esto contribuyó al alargamiento de la guerra. Estamos listos para atacar. ¡Deténgase, general! ¡No lo haga! Mis informes dicen que estamos en desventaja. ¿Qué ha descubierto? Los confederados tienen un ejército de 1 millón de hombres. Máquinas voladoras. Asesinos ninjas. Y algunos se han convertido en zombies. ¡Oh, Dios! Así es.
Por cierto, esa información extra le costará un poco más. Aunque su exceso de inventiva no siempre fue malo. Pinkerton desarrolló un sofisticado sistema de espionaje que incluía tener agentes encubiertos entre los confederados. Él mismo fue en algunas misiones con el alias de Comandante E.G. Allen, convirtiéndose así en el primer espía encubierto de la historia norteamericana. Un hermoso día para amar la esclavitud, ¿no creen? Sí, eso creo. Lo único que podría hacer este día mejor es tener un plan secreto para destruir a los Yankees de la Unión. Pues estamos preparando uno, coronel. ¿Quisiera verlo? Me encantaría, soldado. ¿Podría darme 4 copias para no olvidarme de nada? Está bien, supongo. Oh, muchas gracias. Ahora discúlpenme. Iré a dar un paseo por allá, por el norte. Por favor, no me sigan. Yo regreso al rato. Un gran tipo ese coronel. Sí, aunque... ¿Has notado que su nariz está pegada a sus lentes? Cuando terminó la guerra en 1865, Pinkerton fue elevado a héroe nacional, pero Lincoln decidió que ya había usado sus servicios lo suficiente. A partir de entonces, su seguridad correría a cargo del servicio secreto. Mala idea. Abraham Lincoln fue asesinado el 14 de abril de 1865, mientras presenciaba una obra de teatro. El servicio secreto pudo haber detenido el atentado si hubiera cuidado la puerta en vez de estar viendo la obra. Idiotas. Estados Unidos pensó que aquello no habría ocurrido si Pinkerton se hubiera encargado de la seguridad. El atentado sirvió para acrecentar el prestigio de la agencia. La agencia Pinkerton era ya una organización grande y eficiente. Por eso, puso sus ojos en el oeste, donde la falta de alguaciles y la abundancia de criminales constituye un terreno perfecto para los negocios. Los hombres de Pinkerton cubrieron todo el territorio norteamericano, prestando sus servicios de protección, investigación y captura. Eran tan efectivos que los criminales comenzaron a temerles. Los Pinkertons, como se les conocía, estaban en todas partes, y era sabido que no se detenían ante nada cuando se trataba de cumplir su misión. Algunos métodos de Pinkerton eran cuestionables, pues incluían contratar forajidos como agentes, extorsionar y sobornar para obtener información, secuestro, amenazas, agresión contra civiles y cualquier cosa que fuera necesaria, incluso violentar la ley con tal de hacerse de sus víctimas. La reputación de Pinkerton era impoluta para el gobierno, pero el pueblo pensaba todo lo contrario. La población del oeste sentía desprecio por los Pinkerton, pues la agencia, además de perseguir forajidos, era especialista en destruir huelgas y movimientos obreros. Alan Pinkerton era considerado un perro de los empresarios. En el oeste, Pinkerton se encargó de perseguir a varios de los forajidos más famosos, por ejemplo, Jesse James. Alan Pinkerton fue comisionado para la captura de Jesse James y su banda. La persecución duró varios meses. La agencia pisaba los talones de los forajidos, pero parecía que nunca podría darles alcance. Tras una ardua investigación, Pinkerton descubrió la granja donde vivía la familia James. Asumiendo que ahí encontraría a los asaltantes, rodeó la propiedad y lanzó un ultimátum. ¡Sal de ahí, James! ¡Y quemaremos tu casa! ¿No querrás decir oh? No. Resultó que la banda ya había huido cuando Pinkerton llegó, y el incendio solo consiguió herir gravemente a la madre de los James y matar a un niño pequeño. La quema de la granja no solo fue una derrota para la agencia, también fue un duro golpe a su imagen pública. Al final, Pinkerton no pudo atrapar a James, y este fue asesinado por su compañero Robert Ford. A pesar de no ser el preferido del pueblo, Alan Pinkerton y su agencia fueron retratados muchas veces en las dime novels de la época, pequeñas novelas que contaban la vida de alguaciles y bandidos. Y aunque pocas veces eran históricamente correctas, las novelas ayudaron a crear el mito de Pinkerton como un valiente detective capaz de atrapar a cualquier criminal. Las historias eran exageradas y poco realistas, pero Pinkerton, que disfrutaba ser retratado así y poseía su propio sentido de la exageración, permitió que circularan. No se pierda las aventuras de Alan Pinkerton, el mejor detective de América. Descubra cómo este gran hombre lucha contra los temibles indios caníbales de Ohio. Derrota a la terrible banda del OK Corral. Enfrenta a los confederados del espacio exterior. Y destruye la misteriosa sociedad secreta de los Molly Maguires. Entérese de todo, solo cuesta 10 centavos. No deje pasar la oportunidad. No hay que creer en todo lo que se lee. Al envejecer, Alan Pinkerton dejó de tomar los casos personalmente y se dedicó a administrar la agencia, que se había convertido en un negocio millonario. Entre sus últimas innovaciones, se encontró la creación de un glosario que detallaba el significado de las palabras usadas por los criminales.
Muy bien, niños y niñas, es tiempo de aprender lo que significan las cosas en el idioma de los criminales. Bull significa oficial. Canon significa revólver. Dump significa cárcel. Mouthpiece significa abogado. Gay cat significa una persona que investiga bancos para futuros robos. Muy bien. Interesante. Pero aún más importante, el último proyecto de Alan Pinkerton consistió en la creación de un archivo con la información de todos los criminales conocidos a fin de facilitar el trabajo policial. Lamentablemente, no logró terminarlo a tiempo. Pinkerton murió en 1884 de una manera un tanto decepcionante. Alan Pinkerton iba caminando por la calle, tropezó con algo en su camino y al caer se mordió la lengua. Resulta que la herida se infectó y una septicemia acabó con su vida. Así es, el detective más grande de Estados Unidos, enemigo de los criminales de la nación, murió porque se mordió la lengua. Pero aunque perdió a su fundador, la agencia no se desintegró, por el contrario, se fortaleció con el paso de los años. Comenzando el siglo XX, los Pinkerton participaron en la persecución que acabaría con la vida de Butch Cassidy y Sundance Kid en Bolivia. Y sus agentes fueron requeridos por Porfirio Díaz para contener los movimientos obreros que surgieron en México. La agencia Pinkerton aún existe, aunque es cierto que ya no son lo que solían. Muchos años después de su muerte, el trabajo de Pinkerton fue retomado por otro agente de la ley, con intenciones similares e igual reputación. Edgar Hoover retomó la estructura y organización de la agencia Pinkerton para fundar el FBI, y al fin se puso en marcha el archivo de información criminal que Pinkerton buscara en sus últimos años. Y desde entonces el mundo es un lugar mejor. O algo así. Bueno, lo importante es que ya lo saben. ¿Quién fue Alan Pinkerton? El primer y más importante detective de los Estados Unidos, creador de las modernas técnicas de espionaje, exagerado, irremediable, y el hacedor de los mejores barriles de todo Illinois. Y ahora que están enterados, lárguense a ver la televisión, que ya sé que esto de todos modos se les va a olvidar.